Me llamo Laura Álvarez, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo un regreso inesperado me hizo abrir los ojos, demasiado tarde. Nací en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, pero desde los 19 vivo en Madrid. Me fui con una mochila llena de ilusiones, muchas heridas invisibles y una promesa silenciosa: no volver, al menos no pronto. Pero a veces la vida tiene otros planes. Y cuando volví, sin avisar, porque creí que tal vez ya era momento, escuché desde el pasillo aquella frase que se me clavó como un cuchillo: que no regrese, nos estorba. Lo que viene a continuación es un viaje íntimo por viejas heridas familiares, secretos que se escondieron por años, y la cruda verdad sobre lo que significa ser la que se fue en una familia que nunca supo cómo amarme. Antes de seguir, si estás aquí es porque te interesan historias reales, intensas, humanas. Así que si te está gustando este relato, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas partes. Lo que viene va a removerte por dentro. Ahora sí, déjame contarte desde el principio. Todo empezó con una llamada de mi tía Rosa. Ella siempre fue la única que me escribía en Navidad. Su voz temblorosa me avisó que mi padre había tenido un infarto, leve, pero lo bastante serio como para estar ingresado en el hospital de Albacete. Fue como si el mundo se quedara en silencio. No sabía si llorar, si alegrarme por saber que estaba vivo o si simplemente ignorar la noticia. Pero algo me empujó a coger el tren esa misma noche. Llevaba 13 años sin pisar el pueblo. Cuando bajé del coche de línea y sentí el aire seco de julio acariciarme la cara, una mezcla de nostalgia y tensión se me instaló en el pecho. Las calles seguían igual, el bar de siempre, los olivos al fondo, y ese silencio polvoriento que solo se rompe con ladridos y campanas. Mi casa, bueno, la casa de mis padres, estaba igual de encalada, pero más vieja, más triste. Toqué el timbre con los nudillos fríos. Me abrió mi madre. Tardó 3 segundos en reconocerme, y otros 3 en decidir si abrazarme o no. Al final me dio un beso en la mejilla y dijo: «Pasa, tu padre preguntó por ti ayer». Eso fue todo. Dentro, el salón olía a caldo recalentado y a muebles antiguos. Mis hermanos, Raúl y Marta, estaban allí. No se levantaron del sofá. «Vaya, ha vuelto la madrileña», soltó Raúl, sin levantar la vista del móvil. Marta solo me miró como si fuera un fantasma. Un silencio incómodo se extendió como humo. Hasta que fui a dejar mi mochila en el pasillo y escuché su voz, clara, sarcástica, venenosa: «Que no regrese, nos estorba». No sabían que estaba ahí. No sabían que lo había oído. Y eso fue solo el principio. Dormí en mi antiguo cuarto, que ahora era un trastero disfrazado de habitación. La cama seguía allí, pero todo lo demás había cambiado. El escritorio que mi padre me construyó con sus manos estaba cubierto de cajas, y mis libros de adolescencia habían sido reemplazados por carpetas viejas de contabilidad. Era evidente que hacía años que me habían borrado de aquella casa. Esa noche apenas dormí. Cerraba los ojos y escuchaba las voces de mis hermanos en la cocina, sus risas apagadas, la forma en que se ignoraba mi existencia. Recordaba también lo que había escuchado en el pasillo. No era solo una frase, era un veredicto. Yo sobraba. Estorbaba. Al día siguiente fui al hospital sola. Nadie se ofreció a acompañarme. Mi padre estaba despierto, más delgado, los ojos hundidos pero aún vivos. Me miró y sonrió levemente, como si no creyera que realmente estaba allí. «Vaya, la pequeña ha vuelto», dijo. Me senté a su lado y le tomé la mano, sin saber muy bien qué decir. «¿Por qué no me avisaste tú, papá? No quería que sintieras que estabas obligada a venir». Eso me dolió más de lo que pensé. No era obligación, era familia. ¿O no? Pasamos una hora hablando de cosas superficiales: el calor, el hospital, el médico que era del mismo pueblo. No me preguntó por Madrid, por mi trabajo, por mi vida. Parecía que me había perdonado, pero no me había recuperado. Era como hablar con alguien que una vez fue hogar y ahora es solo un edificio vacío. Cuando volví a casa esa tarde, Marta estaba en la cocina con su hija, Lucía, una niña de 6 años que ni siquiera sabía quién era yo. Me miró con curiosidad, se escondió tras las piernas de su madre, y susurró: «¿Ella es la que se fue?».
Marta no respondió. Solo la mandó a su cuarto con la tablet. Aproveché para hablar. ¿Siempre habláis así de mí? Le pregunté, sin rodeos. Ella se giró lentamente, sin sorpresa en el rostro. ¿Así como? Como si fuera un estorbo. Marta apoyó las manos en el fregadero y soltó un suspiro. Su tono fue más cansado que cruel. Laura, te fuiste hace 13 años. Nunca llamaste. Nunca volviste. Ni siquiera por la abuela cuando murió. ¿Qué esperabas? Que te tuviéramos un sitio en la mesa. No supe qué contestar. Me ardía la cara. Tenía 1000 explicaciones, excusas, heridas que justificar, pero me quedé muda. Porque, en el fondo, sabía que algo de razón tenía. Me fui, y nunca miré atrás. Me refugié en el campo esa tarde. Caminé hasta el viejo molino donde solía jugar de niña. Allí grité. Grité hasta quedarme sin voz. Y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por lo que nunca tuve, por lo que creí que podría recuperar. No se puede volver a un lugar donde nunca te quisieron del todo. Esa noche, mientras cenaban sin mí en la mesa del salón, escuché una conversación entre mi madre y Raúl. ¿Y si se queda más tiempo? Pues que se quede, pero que no venga a revolver lo que ya está en su sitio. Me acosté sin cenar, con el estómago vacío y el alma más pesada que nunca. Y así supe que regresar no es lo mismo que ser bienvenida. A la mañana siguiente, el silencio era espeso, casi sólido. Caminé descalza por el pasillo hasta la cocina, esperando al menos un buenos días, un gesto, algo que me hiciera sentir que aún pertenecía a ese lugar. Pero mi madre estaba de espaldas, batiendo huevos, y ni siquiera levantó la mirada cuando entré. ¿Quieres café?, preguntó sin emoción. Asentí, aunque no tenía hambre ni sed. Me senté en la mesa y observé cómo Marta preparaba la mochila de su hija para el colegio, dándole instrucciones con una eficiencia casi militar. Lucía me miró de reojo, como queriendo entender por qué yo estaba allí. Nadie me dirigía la palabra, y yo empezaba a sentir que cada minuto era una humillación silenciosa. ¿Vas a ir hoy al hospital?, preguntó mi madre, con tono neutro. Sí, quiero pasar un rato con papá. Me dijo que le daban el alta en un par de días. Ella asintió sin más, como quien toma nota de una cita ajena. Fue Marta quien, sin levantar la vista, dejó caer lo que realmente flotaba en el aire. Asegúrate de no meterle cosas raras en la cabeza. Está débil. ¿Cosas raras?, pregunté, molesta. Ideas. Discutirle. Ya sabes, hacer de Madrid. Aquí no estamos para cambios ni conflictos. Está mejor cuando está tranquilo. Casi solté una carcajada, pero me la tragué. No tenía fuerzas para otro enfrentamiento. Me limité a recoger mi taza y salir al patio. Allí, entre las macetas polvorientas, encendí un cigarro que no pensaba fumar entero, solo para sentir que tenía algo mío entre los dedos. Más tarde, en el hospital, encontré a mi padre más lúcido. Me preguntó si seguía trabajando en diseño gráfico, si aún vivía con Ana, mi ex, con quien corté hacía más de 2 años. Me sorprendió que lo recordara, pero también dolía que aún me asociara con cosas que ya no existían. Papá, ¿por qué nunca me llamaste tú? Porque siempre creí que si querías hablar, lo harías. Y porque no quería sentir que te necesitaba para no estar solo. Eso me desarmó. Yo también tenía miedo, le confesé. ¿Miedo de qué? De que no me quisierais de vuelta. Su mirada se volvió opaca, como si pensara en algo muy lejano. Y entonces dijo algo que no esperaba. No es que no te quisiéramos. Es que no supimos cómo. Me mordí los labios para no romper a llorar allí mismo. Tenía la necesidad de abrazarlo, de pedirle que me explicara tantas cosas, porque me hicieron sentir que sobraba desde niña, porque Marta siempre fue la preferida, porque Raúl podía hacer lo que quisiera y yo siempre tenía que justificarme. Pero solo asentí. No era el momento. Esa noche, volví a casa caminando.
El pueblo estaba en silencio, salvo por el canto de los grillos. En el camino me crucé con Elena, mi antigua amiga de infancia. Nos miramos unos segundos antes de que ella sonriera, sorprendida. «Laura, ¿eres tú?» Nos dimos un abrazo incómodo pero sincero. Hablamos unos minutos, y me dijo que trabajaba en el ayuntamiento. Me preguntó cuánto tiempo me quedaba. «No lo sé», le dije. Y era verdad. Me invitó a tomar un café el día siguiente. Acepté sin pensarlo. Tal vez necesitaba un ancla, algo que no me hiciera sentir tan perdida. Cuando llegué de vuelta a casa, encontré a Raúl en la puerta, fumando. «¿Y ahora qué? ¿Te vas a instalar aquí como si nada?» «No vine a quedarme, Raúl». «Más te vale». Entré sin responder. Sabía que no iba a ganarme su respeto con palabras. Si lo ganaba, sería con hechos. O quizás nunca lo ganaría. Pero esa noche, antes de dormir, sentí algo nuevo. No esperanza, no todavía. Pero sí una pequeña chispa de algo parecido a la voluntad de pelear. No por ellos, sino por mí. El café con Elena fue como una grieta en medio de una pared húmeda. No era mucho, pero dejaba entrar algo de luz. Nos encontramos en una cafetería pequeña frente a la iglesia del pueblo, esa donde mi madre me obligaba a ir cada domingo hasta que cumplí 14 años y me negué por primera vez a obedecer. Elena llegó puntual, con el mismo gesto amable de siempre, aunque el tiempo le había cambiado la mirada. Ahora era más tranquila, como quien ya no espera mucho de los demás. «No te imaginas lo raro que es verte aquí», dijo, con una sonrisa honesta. «Créeme, para mí también es raro estar». Durante la charla, le conté un poco de mi vida en Madrid, maquillando los detalles más oscuros. No mencioné mis depresiones, ni los 2 despidos, ni cómo a veces me sentaba sola en mi piso de 30 metros a preguntarme por qué nadie me llamaba. Ella tampoco indagó mucho. Hablamos de cosas livianas al principio, hasta que la conversación tomó un giro inesperado. «Tu madre nunca superó lo de la abuela», dijo, mientras removía su café. «¿Lo de la abuela? ¿Que no viniste al entierro?» Fue un golpe muy duro para ella. Bajé la mirada. Ese momento se había convertido en un peso invisible que arrastraba desde hacía años. No vine porque no me sentía bienvenida, porque estaba en medio de un colapso emocional en Madrid, porque no podía soportar la idea de volver a una casa donde nunca fui suficiente. Pero nadie preguntó entonces, nadie quiso saber. Nadie me llamó, murmuré, casi para mí misma. Elena me miró con esa mezcla de ternura y juicio que solo los viejos amigos pueden permitirse. A veces esperamos gestos que los otros no saben dar. No significa que no los necesiten también. Me dejó pensando. Esa tarde, pasé por la farmacia a recoger los medicamentos de mi padre. Al volver, Marta me interceptó en el pasillo. «¿Vas a estar ocupando la habitación mucho más tiempo? ¿Te molesta? Lucía tiene miedo de pasar por ahí. Dice que no sabe quién eres». Respiré hondo. La violencia pasiva era su idioma favorito. Le tendí la bolsa con los medicamentos. «Toma. Esto es para papá». Ella la recibió sin decir gracias. Como si yo fuera una asistenta contratada a regañadientes. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama, sin encender la luz. Me invadió un cansancio que no era físico. Era algo más profundo. Me sentía como una invitada en mi propia vida. Al día siguiente, mi padre volvió a casa. Ayudé a instalarle una silla ergonómica en el comedor. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo vi contento. Me pidió que le contara alguna historia de Madrid, de esas cosas de ciudad que nunca entendía. Le hablé de una exposición de arte que me había conmovido, de cómo era compartir piso con desconocidos, de las veces que me sentí sola pero libre. Mi madre escuchaba en silencio desde la cocina. En un momento dado, se acercó con un cuenco de sopa. «Toma, cómete esto antes de que se enfríe». No era cariño. Pero era un gesto. Y eso ya era algo.
Esa noche, mientras cenábamos juntos por primera vez desde mi llegada, Raúl no dijo una palabra. Ni falta que hacía. Su desprecio era silencioso, pero presente. Marta, en cambio, se limitaba a observar. No entendía qué hacía yo allí todavía. Ni qué quería. Y para ser honesta, yo tampoco lo tenía claro. Pero entonces mi padre dijo algo que me sorprendió. Laura me va a ayudar a ordenar los papeles del taller. Quiero dejar todo en orden, por si me pasa algo. Raúl frunció el ceño. Marta soltó los cubiertos con más fuerza de la necesaria. ¿Y desde cuándo ella lleva tus cuentas? Preguntó, con frialdad. Desde que vino, dijo él, sin dudar. Fue un pequeño terremoto. Pero yo sentí algo parecido a una victoria. Tal vez todavía había espacio para algo. Los papeles del taller estaban en una caja vieja, desgastada, que mi padre había guardado en el altillo del trastero. Era como un mapa de su vida laboral, facturas, contratos, recibos, notas escritas a mano, todo acumulado en carpetas sin orden alguno. Cuando empezamos a revisarlos, él se sentó frente a mí con una taza de café, como si no tuviéramos una historia pendiente, como si no pesara sobre nosotros todo lo que nunca se dijo. Nunca fui bueno con el papeleo, admitió, rascándose la cabeza con una sonrisa tímida. Y yo siempre fui buena con eso, respondí, medio en broma, medio buscando un punto de conexión. Durante horas ordenamos documentos. Me explicó los trabajos que había hecho, cómo había levantado el taller desde cero, los años buenos y los años malos. Por primera vez lo vi vulnerable, humano. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que me necesitaba. Fue entonces cuando encontré un sobre con el membrete de un abogado. No lo abrí delante de él. Lo dejé a un lado, marcado con un post-it para revisar después. Algo en la forma en que estaba escondido me dio una corazonada. Esa noche, cuando todos dormían, me encerré en mi habitación, abrí el sobre y leí con el corazón en la garganta. Era un testamento. Un borrador, fechado hacía 3 años. Y lo que decía me heló la sangre, mi nombre no estaba por ninguna parte. Toda la herencia del taller, la casa, incluso un terreno familiar, estaba destinada exclusivamente a Raúl y Marta. Ni una línea para mí. Como si yo no existiera. Me quedé en silencio largo rato. Después rompí a llorar. No por el dinero. No por la propiedad. Sino porque ese papel confirmaba lo que siempre había sospechado, que yo había sido excluida desde antes de irme. Que marcharme no fue la causa de mi distancia, sino la consecuencia. A la mañana siguiente, enfrenté a mi padre. No con ira, sino con una tristeza que no supe esconder. ¿Tú me borraste del testamento? Se quedó helado. No preguntó cómo lo sabía. Fue un momento complicado, dijo, bajando la voz. Tú estabas lejos. Pensé que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Para todos. Raúl estaba ayudando con el taller, Marta con tu madre. Tú no estabas. No sabía si alguna vez volverías. Me reí con amargura. ¿Y ahora que volví, piensas cambiarlo? No respondió. Miró por la ventana, como si buscara palabras en el cielo nublado. No lo sé. Esa respuesta fue peor que un no. Fue como decirme que aún estaba a prueba, que mi valor dependía de lo que hiciera ahora. Que incluso después de todo, tenía que ganarme un lugar que era mío por derecho. Esa tarde, Elena me llamó. Me notó rara al teléfono y me invitó a dar una vuelta por el campo. Acepté. Necesitaba aire. Caminamos hasta la vieja fuente donde solíamos escondernos de adolescentes. Le conté todo. El testamento. La conversación con mi padre. El desprecio de mis hermanos. Mi intento inútil de reconexión. Laura, me dijo, mirándome a los ojos, tú siempre fuiste distinta. Aquí eso no se perdona fácil. ¿Distinta cómo? Tú te hiciste preguntas. Quisiste más. Ellos se quedaron. Y te lo guardan.
Sus palabras me golpearon en el pecho. No lo había pensado así. Pero tenía sentido. Mi partida fue vista como una traición. Y ahora, mi regreso era una amenaza. Al volver a casa esa noche, me crucé con mi madre en el pasillo. Me miró largo rato y luego me dijo algo que no esperaba. Tu padre tiene miedo de que tú te vayas otra vez. Por eso no quiere cambiar nada. Cree que si te incluye y te vas, le va a doler más. ¿Y si me quedo? Entonces demuéstraselo. Esa fue la primera vez que vi un atisbo de ternura en ella desde que regresé. Esa noche, antes de dormir, escribí una carta. No para entregarla, sino para sacar lo que llevaba dentro. Por primera vez en años, me sentí menos sola. No querida, no aún, pero sí más cerca de algo que parecía amor. Los días empezaron a repetirse como un eco: hospital, papeles, silencios. Pero bajo esa rutina aparente, algo se movía. Era como si cada conversación, cada gesto contenido, estuviera acumulando presión, y yo ya sentía la grieta formarse debajo de nuestros pies. No sabía cuándo, pero sabía que iba a romperse. Mi padre se recuperaba lento pero con buen ánimo. Hablar con él era como tender un puente que se construía centímetro a centímetro. A veces parecía que queríamos encontrarnos en la mitad, pero siempre faltaba algo. No era falta de amor, era falta de práctica. Nos habíamos pasado media vida sin hablarnos, y ahora buscábamos maneras de encajar que parecían torpes, a destiempo. Mientras tanto, la tensión con mis hermanos se hacía más evidente. Raúl apenas me dirigía la palabra. Marta, en cambio, fingía cortesía, pero cada frase suya era una cuchilla envuelta en celofán. Un día, al volver de hacer la compra para la casa, porque ahora era yo quien se encargaba de eso, mientras ellos seguían con sus vidas, los escuché discutir en la cocina. Papá la está metiendo demasiado, decía Marta. No me gusta nada. A mí tampoco, respondió Raúl. Y si cambia el testamento, peor. No tiene sentido. Nosotros estuvimos aquí todos estos años. Ella no tiene derecho. Cerré la puerta con fuerza para que supieran que los había oído. Pasé por la cocina sin decir nada. Raúl ni siquiera me miró. Marta, sí. Y me dijo con una sonrisa falsa. ¿Todo bien? Todo claro, respondí. Esa noche, mi padre me pidió que cenáramos solos en el patio. Preparé algo sencillo y nos sentamos bajo la parra vieja que él mismo plantó cuando yo tenía 9 años. El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra caliente. Sé que no ha sido fácil, me dijo. Para ti, para ellos, para nadie. Pero te agradezco que estés aquí. No es solo por ti, papá. También es por mí. Necesitaba saber si todavía tenía una familia. ¿Y qué has descubierto? Tragué saliva antes de responder. Que tengo un padre que lo está intentando. Y 2 hermanos que preferirían que no hubiera vuelto nunca. Él suspiró. No negó nada. Solo miró la copa de vino que tenía entre las manos. Raúl se sintió responsable de todo cuando tú te fuiste. Tu madre también se encerró en sí misma. Marta tenía una niña pequeña, y nadie hablaba de ti. Era como si el silencio fuera más fácil. ¿Y tú? Yo te eché de menos cada día. Esa frase me rompió por dentro. Porque nunca me lo había dicho. Porque siempre esperé escucharlo, incluso cuando ya no lo esperaba. Papá, el testamento. Lo voy a cambiar, me interrumpió, sin dudar. No por dinero. No por justicia. Lo voy a cambiar porque si me muero mañana, quiero que sepas que tu nombre sigue aquí. Que nunca te borré. No supe qué decir. Lloré en silencio. Él también tenía los ojos brillantes, pero no lloró. Nunca lo vi llorar. Al día siguiente, el ambiente cambió. Marta estaba más callada. Raúl más ausente. Intuían que algo pasaba. Y pasaba, sí. Yo había recuperado algo que no sabía que seguía existiendo: dignidad.
No era que de pronto me quisieran. Pero ya no me avergonzaba estar ahí. No me escondía. No pedía permiso. Esa mañana, mi madre entró a mi habitación con una caja. Esto era tuyo, dijo, dejándola sobre la cama. Lo guardé hace años. La abrí cuando se fue. Dentro había cartas que yo escribí de adolescente, fotos mías con mi padre, un cuaderno con dibujos, una cinta de cassette con mi voz de niña. Todo lo que creí que habían tirado. Todo lo que pensaba que se había perdido. Esa caja me dijo más que cualquier palabra. Y por primera vez desde que volví, supe que no todo estaba roto. Aquel viernes amaneció con un aire espeso. De esos días donde el calor se cuela hasta por las rendijas más pequeñas y las palabras pesan más que el silencio. Yo llevaba la caja de recuerdos como un ancla emocional. No la había abierto del todo, pero cada vez que la miraba sentía algo moverse dentro de mí. Agradecimiento, sí, pero también una tristeza vieja, acumulada, como polvo en un rincón donde nadie ha mirado en años. Mi padre seguía mejorando. Caminaba un poco más cada día, se atrevía a bromear. Empezó incluso a escribir una carta para el notario, y me pidió ayuda. La idea de que él quisiera formalizar algo que me incluyera me dio una mezcla de consuelo y culpa. ¿Y si todo esto era solo por miedo a la muerte? ¿Y si cuando él se recuperara todo volvería a ser como antes? Esa tarde, mientras revisábamos los documentos del taller, notamos que faltaban unos papeles. Una carpeta azul con los contratos más recientes. Él juraba haberla dejado en el escritorio. Buscamos por toda la casa, sin éxito. Hasta que bajé al garaje, y la encontré dentro del maletero del coche de Raúl. No dije nada. Subí con la carpeta bajo el brazo y la dejé sobre la mesa del comedor. Mi padre la miró y luego me miró a mí, en silencio. Sabía lo que significaba. Esa noche estalló la tormenta. Estábamos todos cenando cuando él, con un tono sereno pero firme, soltó. ¿Alguien quiere decirme por qué los papeles del taller estaban en el coche de Raúl? El silencio fue inmediato. Raúl dejó el tenedor a medio camino. Marta lo miró de reojo. Mi madre bajó la vista. Yo no dije nada. Solo observaba. No sé de qué hablas, dijo Raúl, al fin. Estaban en tu coche, Raúl. En el maletero. ¿Por qué? Quizás los metiste tú por error, respondió, sin convicción. ¿O tal vez pensabas esconderlos? ¿Controlar lo que hay y lo que no hay antes de que yo muera? Ahí, la palabra, morir, encendió una mecha. Marta saltó de la silla. Papá, por Dios. No empieces con dramatismos. ¿Dramatismos? ¿Es dramatismo querer que mi hija menor esté incluida en lo que me ha costado toda una vida levantar? Raúl se levantó también. Se fue 13 años. Y vuelve ahora a hacer de víctima. A mover las cosas. A ponerte en contra nuestra. Yo no moví nada. Respondí, por primera vez alzando la voz. Ustedes ya habían decidido que yo no contaba. Yo solo vine a ver si eso había cambiado. Te fuiste, Laura. Nos dejaste aquí con todo. Y ahora vienes con aires de heredera. Porque ustedes me obligaron a irme. Grité, con la voz temblando. Me fui porque no podía más. Porque ser yo en esta casa era como vivir con una piedra en el pecho. Mi madre se levantó en ese momento. Basta. Los tres. El silencio fue absoluto. Ella no solía alzar la voz. Nos miró con una dureza que pocas veces le vi. He estado callada muchos años. Y quizás fue mi error. Pero ya está bien. Laura se fue porque nosotros también la empujamos. Porque nunca supimos cómo tratarla. Y ahora ha vuelto, y la estáis juzgando como si todo fuera blanco o negro. Pues no lo es. Marta se quedó boquiabierta. Raúl parecía a punto de estallar. Yo, simplemente, lloraba en silencio. Mi madre continuó, mirando a mi padre. Cambia el testamento si quieres.
Haz lo que creas justo. Pero no lo hagas por culpa. Hazlo porque es lo correcto. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama como si el colchón fuera una balsa a la deriva. Y cuando salió el sol, algo en mí también cambió. No iba a mendigar cariño. No iba a pelear por un lugar. Lo que merecía, era mío. Y lo que no me quisieran dar, ya no lo iba a pedir más. La mañana siguiente tenía una calma rara. Como si después de la tormenta, todos estuvieran esperando a ver qué quedaba en pie. Nadie habló en el desayuno. Mi madre colocó las tazas con un cuidado excesivo, como si el más mínimo ruido pudiera reactivar el conflicto. Mi padre no bajó. Raúl y Marta salieron temprano, cada uno en silencio, como si huyeran del aire espeso que habitaba esa casa. Yo me quedé en la cocina, removiendo un café que ya estaba frío. Pensaba en la noche anterior, en las palabras de mi madre, en su defensa inesperada. Me había dolido, claro, toda la bronca. Pero en el fondo, algo en mí se había soltado. Hablar, aunque fuera a gritos, era mejor que ese silencio que nos había comido durante años. Decidí salir a caminar. Tomé la calle de siempre, pasé por delante del colegio donde estudié, el kiosco cerrado, la plaza vacía a esas horas de la mañana. Todo estaba igual. Y, sin embargo, yo no era la misma. En la farmacia, la señora Encarna me saludó con una sonrisa y me dijo que me veía más tranquila. No supe qué responder. ¿Tranquila? No. Estaba removida por dentro. Pero sí, quizás más en paz. Más decidida. Al regresar, encontré a mi padre en el despacho. Estaba escribiendo con letra temblorosa. Cuando me vio, levantó los ojos y dijo: «He llamado al notario. Viene el lunes». Asentí en silencio. No había necesidad de decir nada más. Lo que había que decir ya se había dicho. Pasamos el resto del día revisando cuentas, documentos, papeles viejos que él no quería que nadie más viera. Me mostró una carpeta escondida donde tenía cartas que le había escrito mi madre cuando eran novios, fotos nuestras de cuando yo era niña, incluso dibujos míos que había guardado sin decirlo nunca. «No creas que me olvidé de ti», susurró, como si le costara. «Lo sé ahora», respondí. Esa noche preparé la cena para todos. Nada sofisticado, solo lentejas con chorizo como las hacía mi abuela. Mi madre se emocionó al probarlas. Marta llegó tarde, pero se sentó a la mesa. Raúl ni apareció. Nadie habló del tema. Pero hubo algo parecido a una tregua. Algo frágil, pero real. Al día siguiente, encontré a Lucía, la hija de Marta, jugando sola en el patio. Me senté a su lado con un cuaderno y le pregunté si quería dibujar. Me miró un poco desconfiada, pero luego asintió. Dibujamos árboles, una casa con tejado rojo, y luego me pidió que dibujara mi casa en Madrid. Lo hice. Una ventana con macetas, una bicicleta apoyada, una estantería de libros. Cuando terminé, me miró y dijo: «¿Y por qué no vives aquí?» «Es complicado», le respondí, sin saber cómo explicárselo. «¿Pero esta también es tu casa?» La miré. Tenía 6 años, y acababa de resumir todo mi dilema en una pregunta. «Sí», le dije, «también es mi casa». Esa noche, Marta me llamó a su habitación. No lo esperaba. Estaba sentada en la cama, ordenando ropa. No levantó la vista cuando hablé. «Gracias por pasar tiempo con Lucía». «No hay de qué. Es lista. Tiene imaginación. Se parece a ti cuando eras pequeña». Guardó una blusa y, por fin, me miró. «No sé si alguna vez vamos a llevarnos bien. Pero quiero que sepas que, lo que pasó no fue solo culpa tuya. A veces nos dolía que te fueras porque nos dejaste con las preguntas. Y nos daba rabia no tener respuestas». Me senté en el borde de la cama, sin saber muy bien qué decir. Yo tampoco tenía respuestas, Marta. Solo sabía que me ahogaba. Asintió. Hubo un largo silencio. Después me tendió una bufanda.
Te la dejó la abuela. La guardé yo, pero creo que te corresponde. La recibí con cuidado. Era de lana gris, con bordes deshilachados. Tenía su olor. Su forma de abrazar. Gracias. Salí de la habitación sin decir más. Esa noche dormí con la bufanda entre los brazos. Y por primera vez, sentí que quizá, solo quizá, esa casa podía ser también un refugio. Aunque fuera prestado. Aunque doliera. El lunes amaneció con un cielo gris plomo y un silencio denso, como si la casa supiera que algo importante iba a pasar. Mi padre se vistió con camisa limpia y se afeitó con más dedicación de lo habitual. Mi madre planchó el mantel blanco del comedor. Marta se encerró en su habitación y Raúl, según dijo, se fue temprano a hacer unas gestiones. A las 11:30 en punto, el notario llegó. Era un hombre de voz baja y modales precisos, de esos que no se inmiscuyen, pero perciben todo. Se sentó con su maletín, sacó los papeles, los desplegó sobre la mesa como si fueran cartas de una partida definitiva. Yo no hablaba. Ni opinaba. Solo estaba allí. Observaba a mi padre firmar, leer, corregir una línea, subrayar otra. En ningún momento me miró buscando aprobación. Lo hacía por él, y eso era lo que más valor tenía. En el nuevo documento figurábamos los 3 hijos. A partes iguales. Sin aclaraciones. Sin condiciones. Cuando el notario se fue, mi madre sirvió café para todos. Marta salió de su habitación, seria, pero sin decir nada. La tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Raúl llegó más tarde, justo cuando mi padre estaba sentado en el porche, descansando. ¿Ya lo hiciste?, preguntó, sin rodeos. Sí, respondió mi padre, sin levantar la voz. Era lo justo. Raúl se cruzó de brazos, la mandíbula apretada. Te vas a arrepentir. O tal vez no, dijo él. Me habría arrepentido más si no lo hacía. Raúl no contestó. Solo dio media vuelta y se encerró en el garaje. Durante horas no salió. Y no hizo falta. El gesto de mi padre ya lo había dicho todo. Esa noche cenamos en silencio. Pero no fue el silencio tenso de días anteriores. Era más bien una pausa, como cuando el aire se detiene antes de una tormenta o después de una gran revelación. Me sentía rara. Agradecida. Vacía. Satisfecha. Todo a la vez. Cuando terminé de lavar los platos, me fui al patio. La luna estaba alta, redonda, casi plateada. Mi madre se me acercó con una taza de té. Tu padre está más tranquilo, dijo. Y yo también. Gracias por la bufanda de la abuela, le respondí. Y por todo lo demás. Ella me miró. Esa mirada que una madre lanza cuando quiere decir cosas que no sabe poner en palabras. Nos fallamos todos, admitió. Pero tú volviste. Eso no es poca cosa. Lloré un poco. No porque me doliera. Lloré porque sentí que algo, muy profundo, empezaba a sanar. Esa misma noche, Marta me escribió un mensaje desde su cuarto. ¿Quieres ir mañana conmigo a llevar a Lucía al cole? Ella te quiere contar algo. Sonreí. Le respondí que sí. Dormí como no lo hacía en años. Al día siguiente, mientras caminaba con mi sobrina de la mano, me preguntó con su lógica infantil. ¿Ya no te vas? No supe qué contestar. El futuro aún era incierto. Madrid seguía ahí. Mi piso. Mi vida. Pero en ese momento, bajo el cielo manchego, con el olor a pan recién hecho de la panadería y la risa de Lucía subiéndome por los brazos, supe que algo había cambiado. Tal vez no necesitaba irme tan pronto. Tal vez, por primera vez, empezaba a quedarme. Pasaron 3 semanas desde aquella mañana en que Lucía me preguntó si me quedaba. Desde entonces, no volví a hacer la maleta. El billete de regreso a Madrid seguía guardado en el cajón de mi antigua cómoda, junto a la carta que nunca envié y la bufanda de mi abuela,
que ahora usaba cada noche para recordarme que hubo un tiempo en el que alguien me quiso sin condiciones. Mis días en el pueblo empezaron a tener un ritmo propio. Por la mañana ayudaba a mi madre con las compras, a veces la acompañaba al médico, y en otras ampliamente compartíamos silencios que ya no eran incómodos. Por la tarde, trabajaba a distancia con algunos clientes de diseño gráfico, conectada desde el cuarto reconvertido que había ordenado para mí misma. Las noches, casi siempre, las pasaba en el porche con mi padre, hablando de cualquier cosa: fútbol, vecinos, política, recuerdos de cuando me enseñó a andar en bicicleta. Lo que más me sorprendía era cómo el cariño, cuando dejaba de doler, empezaba a curar. Raúl seguía distante. Pero ya no hostil. Habíamos tenido una conversación seca, clara, en la que ambos dijimos lo necesario sin herirnos. Le dejé claro que no buscaba quedarme con nada que no fuera mío, y él me confesó que le asustaba que papá cambiara de bando. Le respondí que no había bandos, solo heridas distintas. Nos dimos la mano. No fue reconciliación, pero sí un punto de partida. Con Marta, el vínculo se hizo más blando. Compartíamos cosas pequeñas: un café, una receta, una risa sobre algo que decía Lucía. Me pidió que le ayudara a diseñar unas tarjetas para su negocio de pastelería. Me sorprendió el gesto. Más aún cuando un día me miró, mientras secaba un plato, y dijo: «No sabía que eras tan buena con las cosas pequeñas». Yo tampoco, le respondí, sincera. Mi madre empezó a contarme historias de su juventud. Me hablaba de sus propias peleas con su hermana, de cómo muchas veces también quiso irse y no pudo. Me dijo que me envidiaba por haber tenido el valor de marcharme. Y me pidió perdón. Por todo. No lo hizo llorando. Lo hizo en voz baja, mientras colgaba la ropa en el tendedero. Como hacen las madres que han cargado mucho y no saben soltarlo de golpe. Mi padre fue al notario a firmar el documento definitivo. Me pidió que lo acompañara. Marta también fue. Raúl no quiso. Pero yo entendí que los procesos no se aceleran. Cada uno lleva su tiempo. Y el de él necesitaba más. Esa noche, cenamos todos juntos. Sin conflictos. Sin preguntas. Como si por fin hubiéramos aceptado que lo roto no siempre se repara igual, pero puede seguir teniendo valor. Al terminar, Lucía me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Ahora ya no sobras». Lloré. No frente a ella, pero lloré después. En mi cuarto, a oscuras. No de tristeza, sino de alivio. Por fin, el eco de aquella frase que me trajo de vuelta: «que no regrese, nos estorba», se disolvía en un presente nuevo. No sabía cuánto tiempo me quedaría. Quizás meses. Quizás un año. Tal vez volvería a Madrid y haría de allí mi centro otra vez. Pero eso ya no importaba tanto. Lo que importaba era que, ahora, si me iba, no lo haría huyendo. Me iría sabiendo que esta casa, con su polvo, sus silencios y su historia, también era mía. Y que a veces, regresar no es un error. Es la única forma de volver a empezar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte con alguien que necesite escucharla. Nos vemos en la próxima.